No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo, donde seguiremos hablando de Israel y Palestina, las últimas declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, una manifestación pacífica en España, devoluciones en Polonia a supervivientes del Holocausto y de los comunistas, y una sentencia ejemplar en la provincia de Rosario, en Argentina. Empezamos hablándoles de la Operación Invierno Caliente. Las fuerzas de defensa de Israel levantaron ayer el toque de queda en la ciudad de Nablus, en el quinto día de la Operación Invierno Caliente, realizada dentro y alrededor de esta localidad de Cisjordania, considerada bastión de suicidas. Tras levantarse el toque de queda, que mantenía a los habitantes de aquella localidad en sus hogares, un fuerte enfrentamiento armado se desató entre soldados y militantes palestinos en el campo de refugiados de Farah. Según la edición digital del diario Haaretz, durante la acción contra el campo de refugiados, 3 miembros de la yihad islámica fueron arrestados y uno más resultó herido. Un israelí resultó también herido en el cruce norte de Calquilia, en Cisjordania, cuando su vehículo fue blanco de un ataque. Los palestinos, además, los terroristas lograron lanzar un cohete Qassam desde la Franja de Gaza y que cayó en la parte occidental de una colonia judía de Negev sin causar ninguna víctima, afortunadamente, y ningún daño. Otra cosa, Osama al-Muzzini, que es dirigente de Hamas en Gaza, afirmó ayer que se han registrado progresos importantes en las negociaciones para lograr un intercambio de prisioneros con Israel. Según él, los próximos días podrían traer buenas noticias a los palestinos y dijo en particular a las familias de los prisioneros. Esperemos que esas buenas noticias lo sean también para los israelíes y a las familias de los israelíes secuestrados. Hay que recordar que Egipto está conduciendo desde hace meses la mediación para obtener la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, que fue secuestrado en junio pasado por varios grupos terroristas palestinos, entre ellos el ala militar de Hamas, ahí a cambio de la liberación de detenidos palestinos en Israel. Los secuestradores piden la liberación de unos 1.000 detenidos palestinos a cambio de Gilad Shalit. Esperemos a ver que estas buenas noticias de las que habla Osama al-Muzzini lleguen para todos. Seguimos y hablamos ahora de las declaraciones de la canciller israelí. La ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, aseguró ayer en su primera entrevista a un medio palestino que Israel no puede aceptar la iniciativa de paz de la Liga Árabe de 2002 en su actual formulación. En su entrevista al diario Al-Ayam, Livni explicó que el asunto más problemático de este plan árabe es el derecho al retorno que se establece para los refugiados palestinos, algo que, dijo, es inaceptable para Israel. La canciller también indicó que la cuestión de las fronteras debe resolverse a través de negociaciones y no establecerse como algo determinado de antemano. La iniciativa árabe fue diseñada en marzo del 2002 durante una cumbre de la Liga Árabe en Beirut y pide la normalización de las relaciones entre Israel y los países del mundo árabe a cambio de volver a los territorios anteriores al 67. Según la jefa de la diplomacia israelí, la iniciativa fue en su momento un signo positivo cuando fue planteado por Arabia Saudí, pero después, dice, en la cumbre de Beirut los extremistas añadieron ideas que entran en conflicto con la idea de la solución de 2 estados y esto la convierte en inaceptable para Israel. En su entrevista, la ministra también subraya que la postura de Israel sobre el nuevo gobierno de unidad palestino deberá determinarse en base a su plan diplomático, antes de precisar que esta posición va a depender de la manera en que el nuevo ejecutivo responda a las exigencias de la comunidad internacional. Ya saben que son 3: que reconozca Israel, que renuncie a la violencia y que acepte los acuerdos de paz previos. En palabras de Tzipi Livni, se está pidiendo que el gobierno cumpla esas 3 condiciones y bueno, hay que esperar a que así lo hagan. Antes de irnos al exterior, queríamos comentar
que hay más problemas para Ehud Olmert. El supervisor del Estado israelí, Micha Lindenstrauss, ordenó ayer abrir una investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por el primer ministro en beneficio de activistas y miembros del Comité Central del partido Likud. El canal 10 de televisión israelí dio a conocer ayer además un documento que muestra cómo el primer ministro benefició de manera ilegal a estos miembros. Otra decisión judicial en Israel es que este se compromete, a raíz de una demanda judicial de entidades palestinas de Jerusalén Oriental, a construir 400 aulas para satisfacer las necesidades de las escuelas en ese sector de la ciudad. De todos modos, hoy hay un Desde Israel, donde nuestro corresponsal Rolly Silverstein nos habla de esto, si están ustedes interesados. Seguimos, ahora sí abandonamos la zona, nos venimos a España y vamos a hablarles de una manifestación que aparentemente, o bueno, por lo menos la convocan con fines pacifistas. Según anunciaron en un comunicado el Partido Socialista, Izquierda Unida, los principales sindicatos y diversas organizaciones no gubernamentales han convocado para el próximo día 17 de marzo una manifestación contra la guerra en Irak y por la paz. En dicho comunicado también critican la intervención de Israel del pasado verano en Líbano y el despliegue de Estados Unidos en Irak y Afganistán, que consideran es incapaz de dar solución a las graves crisis abiertas en estos países. Los convocantes, entre los que también se encuentran el Foro Social de Madrid, la Red Estatal de Organizaciones Feministas, la Federación Estatal de Artistas, la ONG Paz Ahora y diversas personalidades del mundo de la cultura que participaron en las masivas convocatorias contra la intervención española en la guerra de Irak, hacen un llamamiento a mostrar en las calles que ahora más que nunca es necesario movilizarse por la paz, contra la guerra, contra la violencia. Los convocantes de la marcha critican además la ofensiva de Israel del verano pasado contra Hezbollah y sostienen que las autoridades israelíes, aprovechándose de la dinámica regional generada por la invasión de Irak, reaccionaron una vez más de forma excesiva y desproporcionada, mientras mantenían el control total sobre la Franja de Gaza, la ocupación militar de Cisjordania y la anexión ilegal de Jerusalén Oriental. Respecto a Estados Unidos, aseguran que amenazan ahora con abrir un nuevo frente atacando a Irán, mientras su despliegue militar es incapaz de dar solución a las graves crisis abiertas en Irak y Afganistán. Concluyen estas organizaciones, que se suman a estas iniciativas pacifistas internacionales, que tienen previsto manifestarse el próximo 17 de marzo. Los convocantes presentan hoy en el Círculo de Bellas Artes más detalles de la manifestación, de la que intentaremos aprender algo y saber algo. La rueda de prensa la dan la directora de la Biblioteca Nacional, la actriz Pilar Bardem, y el concejal del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español, Pedro Cerolo. También hay que decir que estamos muy cerquita de las elecciones municipales y la guerra de Irak ya dio sus réditos en su momento. En fin, seguimos y vamos a hablarles a continuación de algo que llevábamos esperando bastante en Polonia. Ciudadanos polacos, tanto judíos como de otras confesiones, que fueron víctimas de los expolios cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y de las nacionalizaciones comunistas, se han unido por primera vez para reclamar indemnizaciones del Estado polaco. El primer ministro, Jarosław Kaczyński, recibió el miércoles en Varsovia a una delegación de la organización Jewish Claims Conference, que se reúne por primera vez en la capital polaca. Kaczyński declaró que su gobierno hará todo lo posible para aprobar este año una ley sobre las compensaciones por las propiedades inmobiliarias y otros bienes nacionalizados, incluidos los de los judíos. Polonia se ha negado hasta ahora a indemnizar a los propietarios expoliados y el monto de las reparaciones se estima en unos 20.000 millones de dólares. El gobierno polaco considera excesiva la cantidad porque ya además no cuenta con una partida presupuestaria. El proyecto de ley enviado al Parlamento prevé indemnizar por un 15% del valor de los bienes expoliados. Los afectados consideran que ese porcentaje es inaceptable. Por ejemplo, Piotr Katlik, que es presidente de la Comunidad Judía de Polonia, opinó que el 15% es una cuestión muy controvertida tanto para los judíos como para los polacos de otras confesiones. Es un problema muy complicado en Polonia, que junto con Bielorrusia es el único país que no ha aprobado ningún programa para indemnizar a los damnificados, tanto por el expolio nazi como por las nacionalizaciones comunistas. La novedad en este caso es que por primera vez se unen los judíos polacos desposeídos durante la Shoah y los polacos expropiados por el comunismo. La Jewish Claims Conference fue fundada en 1951 por Nahum Goldman, agrupa 23 organizaciones que defienden las reivindicaciones de los judíos víctimas del fascismo y supervivientes de la Shoah.
Y este encuentro ha supuesto sin duda un gran impulso para la reclamación, que no admite demoras. La mayoría de los expoliados a estas alturas ya ha muerto o está a punto de hacerlo, especificaban desde la Jewish Claims Conference. Lo más probable es que no lleguen a ver ni ese 15% que ofrece el proyecto de ley y que todo el mundo considera insuficiente. Esta Jewish Claims trabaja en 42 países y se fundó inicialmente para presentar reclamaciones en la República Federal de Alemania. Según dijo en la nota del periódico El País, que también daba esta noticia, no deja de ser perverso que la solución de esté en manos de un gobierno de coalición en el que uno de los socios, la Liga de las Familias Polacas, se caracteriza por el antisemitismo, y un eurodiputado de este partido es el padre del viceprimer ministro de Educación, Roman Gietrich, y en un reciente panfleto de 32 páginas sostuvo este eurodiputado que los judíos son un cuerpo extraño que no tiene cabida en Europa. Pues como dice el diario El País, no deja de ser perverso que en manos de ellos esté esta solución. Y hablamos ahora desde la Argentina de una sentencia judicial, la verdad que ejemplar. El redactor de una columna editorial publicada en una revista de Rosario, en la que se volcaron opiniones discriminatorias contra árabes y judíos, deberá participar en un curso sobre derechos humanos y desarrollar tareas no remuneradas durante un año. Así lo determinó el Juzgado Federal número 4, quien condenó a Luis Marino, editor y responsable del escrito aparecido en mayo de 1999 en La Verdad de Pérez, cuyos ejemplares se distribuyen de manera gratuita en la localidad ubicada 15 kilómetros al oeste de Rosario. En el artículo El poder, los árabes y los judíos, turcos y moíses, Marino destacaba las bondades de ambas razas, pero advertía que persiguen el dinero y el poder y luego afirma se corrompen. Y la Daya presentó una denuncia porque, según ellos, el escrito de Marino tiene marcado contenido racista, antisemita y antijudío, con el que se habría incitado o alentado a la discriminación y al odio. En su fallo, el juez federal dispuso dar intervención a la Daya, al INADI y a la entidad representante de la comunidad árabe en Argentina para que establezcan ellos la institución estatal o privada que resulte más adecuada para que Marino realice tareas no remuneradas durante un año, 8 a 12 horas mensuales. Además deberá elaborarse el dictado de un curso de estudio o práctica del que deberá participar Marino, que tendrá que incluir el respeto por los derechos humanos vinculado a la erradicación de prácticas discriminatorias, con expresa referencia al inicio y desarrollo del genocidio provocado por el régimen nazi. El curso tendrá una extensión horaria estimada de entre 15 y 30 horas, así que el señor Marino va a tener una lección de historia y va a tener una lección también de humanidad, de alguna manera. Y dejamos aquí esta parte informativa. Nos venimos ahora a hablar un poquito de cultura con Esther. Hola, Esther. Hola, Masha. Cuéntanos de qué películas vas a hablar. Pues hoy no voy a hablar de cine, raro. Vaya. No. Vamos a hablar de dos exposiciones muy interesantes. Te cuento, la primera de ellas está teniendo lugar en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Es una exposición que se llama Sueños de España, 500 años de libros en ladino, y repasa desde los primeros manuscritos en caracteres hebreos hasta las actuales publicaciones periodísticas, pasando por versiones del Quijote. Son 24 grandes telas que combinan texto e imágenes y nos explican cómo durante 5 siglos de diáspora sefardí no hubo pausa en la creación literaria en ladino o judío español. Y bueno, el comisario de esta muestra es Avner Pérez. También, ya que nos interesa, también hay que decir que dedica un espacio, como no podía ser de otra forma, a la jaquetía, un dialecto del judío español que todos conocemos bien. La exhibición va a estar abierta hasta el próximo 26 de marzo y tenemos que decir que ya en el 99 hubo una primera exhibición dedicada al ladino que viajó por todo Israel y España, pero que la actual se ha concebido mirando más hacia España, con textos únicamente en castellano y con añadidos de contenido, pues desde esa primera muestra se han descubierto muchas obras, muchas cosas importantes. Y antes de irnos, ya que estamos en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, ya sabemos que además de exposiciones y de dar cursos de español a los israelíes, pues también se dedican mucho a la presentación de libros. Y ya que estamos, pues la próxima presentación, conferencia, va a ser el próximo lunes 5 de marzo a las 7:30 allí en la sede del Instituto Cervantes. Y bueno, pues se va a llamar ¿Cómo ganó la guerra el incompetente general Franco? Va a estar a cargo de Carlos Blanco Escolar, que bueno, es el autor de este libro, que hace un análisis del desempeño de Franco como militar desde sus primeros pasos en el ejército hasta el final de la guerra civil.
y ofrece gran cantidad de argumentos y pruebas con el fin de romper con el mito del prestigio de Franco como militar. O sea, que era un mal militar Franco, según él. Eso parece, y eso va a demostrar y demuestra con su libro. Ah, bueno. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué te más? Veo ahí con más papelitos. Más tengo, sí. Otra exposición, en este caso en Budapest. La Galería Centralis inauguró ayer una exposición en memoria de Raoul Wallenberg. Ya saben que es el diplomático sueco que durante la Segunda Guerra Mundial salvó la vida de muchos miles de judíos en Budapest. La exposición, que recoge documentos e instalaciones especiales, estará abierta al público durante 2 meses y presenta toda la vida del diplomático sueco desde su niñez hasta su desaparición todavía no bien aclarada, una desaparición rara, bastante joven era, y bueno, a finales de abril esta exposición es itinerante, se va a trasladar a Moscú. Para recordar un poquito, pues hay que decir que Raoul Wallenberg salvó con su intermediación ante el régimen pronazi de Hungría la vida de unos 50.000 judíos al extender salvoconductos para viajar a Suecia. Wallenberg contactó, si recuerdan, con la Cruz Roja Internacional y organizó el transporte de los denominados autobuses blancos en los que partían, y posteriormente, según la teoría más difundida, no se sabe muy bien, fue detenido en las afueras de Budapest por una patrulla del Ejército Rojo y después trasladado a Moscú acusado de espionaje hasta su muerte en una cárcel soviética en el 47, eso se cree, y bueno, eso es lo que podemos ver en esta exposición. Bueno, pues muchas gracias, Esther. Muchas gracias a ti, Masha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chag Sameach. Igualmente, Purim Sameach. Y te dejo, me vengo ahora aquí al rincón de Iggy. Hola. Cuéntanos de qué hablamos. Hablamos de una calle de Jerusalén de tiempos del Segundo Templo. Acaba de ser descubierta. Las excavaciones llevadas a cabo en la zona revelan la existencia de una calle comercial de unos 200 pies de longitud, instrumentos y restos de comida utilizados por los rebeldes en tiempos de la lucha contra Roma. Han sido encontrados, todo ello de acuerdo con la descripción hecha por Flavio Josefo en sus escritos. Se trata de un tramo de la calle muy comercial de tiempos de Herodes, hacia el año 74 antes de la era cristiana. Al parecer, este tramo de vía urbana servía para el acceso de los peregrinos al templo. Debajo de esta calle escalonada, los investigadores descubrieron canales descritos en sus escritos por el historiador judío Josefo Flavius. Esos canales fueron utilizados por los residentes de la ciudad y por los últimos resistentes al régimen romano como escondite tras la conquista de Jerusalén por Roma y la destrucción del templo. La parte de esa calle se encuentra en la parte baja y al final de la calle, cerca de la piscina de Siloé, y fue usada al parecer para conectar el agua de esta piscina con la calle. Los arqueólogos estiman que la longitud de la calle no sería superior a los 200 pies, pero la excavación está todavía en sus comienzos y los trabajos aún tardarían 3 años en concluir. Pues sí que se esconderían bien ahí, porque fíjate lo que han tardado en encontrar el escondite. En fin, muchísimas gracias. Gracias a ti. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hag Purim Sameach. Hag Purim Sameach. Y muchas gracias a ustedes por su atención. Shabbat Shalom y Hag Sameach. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que seguiremos hablando de los acuerdos de la Meca, hablaremos también de algunas conclusiones de la guerra contra Hezbollah este verano, también de un malentendido con Egipto, preocupante malentendido, preocupante también unas demostraciones de antisemitismo en Alemania y un descubrimiento de un cementerio que podría ser uno de los más antiguos de España y de la península ibérica en estos últimos días. Empezamos hablando de los acuerdos de la Meca.
Según declaró un alto funcionario, la Unión Europea no decidirá si reconocerá al nuevo gobierno palestino hasta que Hamás y Fatah lleguen a un acuerdo sobre la división de puestos en el gabinete y detallen su política hacia Israel. La comisionada de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, desestimó aseveraciones de Francia y otros países tradicionalmente proárabes de que la Unión Europea debería apoyar al nuevo gabinete palestino, incluso sin la condición de que el movimiento Hamás cumpla con la demanda internacional de reconocer a Israel. Ferrero-Waldner explicó que ha estado esperando durante muchos meses para que se conformara un gobierno de unidad y aseguró que unas pocas semanas más pueden soportarse. Y de hecho algo más habrá que esperar porque el primer ministro en funciones de la Autoridad Nacional Palestina, Ismail Haniyeh, de Hamás, aseguró ayer que no espera que el futuro gobierno de unidad, que estará repleto de caras nuevas, dijo, sea anunciado antes de finales de la próxima semana. Haniyeh hizo estas afirmaciones en la reunión semanal de su gabinete en funciones en Gaza y ayer también tenía previsto reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas para tratar de concretar los detalles para formar esta coalición que, como recordarán, fue acordada entre Fatah y Hamás el pasado 8 de febrero en la ciudad saudí de la Meca. Este ejecutivo, lo que hemos podido saber, es que no va a incluir ninguno de los principales dirigentes de Hamás ni de los antiguos miembros de los anteriores gobiernos de Al-Fatah. Por lo menos así lo informó el diario palestino Al-Ayam. Hamás ha escogido sus ministros en la segunda fila de la dirección del movimiento y no a los miembros del Consejo Legislativo palestino. Según fuentes palestinas, el principal escollo todavía entre Fatah y Hamás para definir finalmente el nuevo gobierno sigue siendo qué figura independiente debe ocupar el puesto de ministro del Interior, que va a tener a su cargo las fuerzas de seguridad, lo que ha traído no pocas preocupaciones para ambos, para Fatah y para Hamás en el pasado. El portavoz de gobierno de Hamás aseguró ayer a los medios de comunicación que si Abbas y Haniyeh alcanzaran un acuerdo sobre el responsable de esa cartera, al día siguiente se anunciaría el nuevo ejecutivo. Pero por lo visto vamos a tener que esperar. Y no queda mucho para saber algunas de las conclusiones de la guerra contra Hezbollah que se libró este verano y que, bueno, algunos intentan que se retrasen los datos. El comandante del Frente Interno del Ejército israelí, Yitzhak Gerson, presentó ayer un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se impida la publicación del informe provisional de la Auditoría del Estado sobre la gestión de la guerra del Líbano. Según una información del diario israelí Haaretz, Gerson, quien sostiene que le han negado su derecho a réplica, podría ser una de las personas más perjudicadas por este informe. Gerson y otros altos cargos argumentan que la publicación del informe, sin permitirles acceder antes al informe preliminar, viola la legislación relativa a la auditoría del Estado. También alegan que la jefa de la auditoría no envió el informe a los censores militares para asegurar que su publicación no comprometa la seguridad nacional. De todos modos, estaremos atentos, estaremos esperando a ver qué resuelven al respecto. Y ahora entramos, si había pocos problemas alrededor, pues ahora una nueva complicación, un posible malentendido que ha adquirido unas dimensiones un poco grandes con Egipto. El ministro israelí Binyamin Ben Eliezer canceló un viaje a Egipto a la luz de acusaciones de que una unidad del ejército bajo su mando mató a prisioneros egipcios capturados durante la guerra de 1967. Medios de prensa egipcios alegan que un reciente documental televisivo israelí había mostrado que una unidad dirigida por Ben Eliezer ejecutó a 250 prisioneros de guerra egipcios en la península del Sinaí inmediatamente después del cese de hostilidades, en el lugar de transferirlos a campos de prisioneros. El realizador de la película, Ran Ederlis, dijo el lunes que los reportes egipcios distorsionan gravemente su documental y explicó que el incidente mencionado no involucraba a prisioneros egipcios, sino a combatientes palestinos muertos en el fragor del combate cuando la guerra proseguía. Al parecer, según Ederlis, dijo a la radio del ejército israelí, lo que realmente sucedió fue que había soldados israelíes que estaban batallando con un comando palestino en retirada. Durante esa batalla, dijo, uno podría haber dicho que había uso excesivo de fuerza, pero todo fue en el contexto de la guerra y ningún prisionero, ningún campo de prisioneros de guerra y nadie con las manos en alto, explicó. El portavoz de Ben Eliezer, Ronen Moshe, dijo que aunque las acusaciones eran inciertas, el ministro y sus anfitriones egipcios habían decidido aplazar la visita. A la luz del actual ambiente político, que no es propicio para una visita, las dos partes decidieron aplazar la visita para otra fecha en un futuro cercano, explicaron a The Associated Press. Y seguimos, nos venimos a Europa, vamos a hablarles a continuación de un preocupante resurgir del antisemitismo en Alemania.
El fin de semana, la policía informó de que el histórico cementerio judío de la pequeña localidad alemana de Diesbeck, en la región bávara de Franconia, fue arrasado por desconocidos y sufrió daños que se consideran irreparables. Los agentes desconocen cuándo se produjo el acto de vandalismo en el Camposanto, donde fueron derribadas unas 60 lápidas, de las que resultaron destruidas más de la mitad al romperse en múltiples fragmentos. Las autoridades locales destacaron que el cementerio judío data del siglo XVIII y que muchas de las tumbas que han sufrido daños irreparables tenían siglos de antigüedad. La destrucción de una parte del Camposanto, que estaba situado en una colina a las afueras de Diesbeck, fue descubierta durante una ronda rutinaria de control por un vigilante honorario que inmediatamente alertó a la policía. Y bueno, pudimos saber que en el antiguo cementerio no se realizaban sepulturas ya desde los años 30 del siglo pasado, coincidiendo con la llegada de los nazis al poder. Los vándalos derribaron también varias lápidas en memoria del soldado de origen judío caídos por Alemania en la Primera Guerra Mundial y otros conflictos bélicos anteriores. Según la policía, ante el hecho de que no se encontraran pintadas de carácter político, pues no se descarta que los autores del ataque hayan sido simples vándalos y no neonazis u otros extremistas de derechas. Lo que pasa es que es curioso que los vándalos simplemente se hayan atacado a las tumbas judías y encima hayan tirado las estatuas al soldado judío desconocido, los soldados judíos caídos por Alemania. El caso es que hay que recordar también que la semana pasada hubo varios ataques de carácter antisemita en Berlín y en Baviera, nuevos episodios, entre otros el intento de quemar un jardín de infantes y también un incendio en un asilo judío, en fin. Recordar las palabras de Angela Merkel, que dijo que todo atentado contra una institución judía es un atentado contra nuestra democracia, y esperamos que estén atentos. Nosotros lo seguiremos desde luego. Y hablando de cementerios, nos vamos a otros. Si ese es destruido, hablamos de uno que han descubierto aquí en España. La necrópolis descubierta en las obras de la Ronda Sur de Lucena podría ser uno de los cementerios judíos más antiguos de la península ibérica. Esta es la hipótesis que baraja Daniel Botella, arqueólogo municipal, según los indicios hallados hasta el momento, aunque todavía hay que practicar nuevas pruebas. El cementerio, ubicado en el Cerro Hacho, puede datar del siglo IV de la Era Común. Ya el pasado 31 de enero se dio comienzo a los trabajos de vigilancia arqueológica en la Ronda Sur, motivados por la aparición durante las obras de esa vía de comunicación de varias tumbas. El equipo encargado de realizar la tarea, dirigido por Daniel Botella, detectó hasta el momento 70 tumbas, de las que han sido excavadas 53. Las fosas descubiertas se encuentran en la ladera de Cerro Hacho, donde parece existir una ordenación en filas y columnas del espacio destinado a tumbas que podrían ascender a un centenar. Y con esta noticia de descubrimientos arqueológicos nos venimos a hablar un poquito de cultura con Esther. Hola, Esther. Hola, Masha. ¿Qué tal? Bien, empezamos con polémica. Qué bien. Venga, polémica, más. Polémica. En cultura también hay polémica. Pues sí, desde Israel. Y la polémica viene por la canción elegida por los israelíes de forma abrumadora para presentarse a esta nueva edición 2007 de Eurovisión. Vamos a hablar un poquito de esta canción que se titula Push the Button, presiona el botón o aprieta el botón, y habla sobre la aniquilación nuclear. Es un alegato contra las ambiciones nucleares, concretamente de Irán, y los riesgos de una guerra atómica. El grupo es una banda israelí muy muy conocida, se llama T-Pax, y bueno, es muy polémica porque no llega a mencionarse en ningún caso el nombre de Irán o Ahmadinejad, pero las alusiones son absolutamente claras y no es una canción más de alegato a la paz, como han habido varias pues en Eurovisión o en general, sino que es un ataque bastante sarcástico, muy contundente y poco sutil a un régimen en concreto fanático, el régimen de Irán, y no ha gustado nada a los responsables de Eurovisión. Dicen que obviamente el mensaje no es apropiado para el concurso y la semana que viene tienen que debatir en Helsinki si autorizan esta canción o optan por censurarla para Eurovisión. Y bueno, para hablar un poquito del grupo, que son los T-Pax, pues se creó el grupo en Sderot hace casi 20 años y es uno de los grupos más populares en Israel. Tienen 2 discos y la canción Push the Button la hemos podido ver ya en YouTube, que es facilísimo ver todo antes que nadie, y es una canción muy pegadiza, estupenda para Eurovisión, y mezcla un poco rock duro, ska, hip hop. Bueno, yo creo que con la primera vez que se oye ya
se te queda en la cabeza, y además es una melodía que está cantada en inglés, francés y hebreo, y mezcla un poco, pues eso, un poco cantos populares con de todo. Polémica, va a ganar. ¿Qué más? Va a ganar si la aceptan. Bueno, seguro que sí, luego ganarán. Siguiente. A ver qué pasa la semana próxima. Nos lo contarás. Por supuesto. Bueno, más noticias ya desde España, y nos gustan casi más. Hablamos de gastronomía sefardí. Gastronomía sefardí en un restaurante muy de moda en Madrid. El restaurante se llama Citra. Ya hemos hablado de este restaurante y de su jefe de cocina, Elías Murciano, porque nos vino a visitar y nos contó un poco los rasgos de cocina sefardí que llevaba a su restaurante madrileño, que está teniendo mucho éxito. Bueno, pues un poco siguiendo con esa estela, ha puesto en marcha las primeras jornadas de cocina sefardí que se inauguraron el pasado 26 de febrero, pero van a tener lugar en el restaurante hasta el 18 de marzo. Y es una mezcla de alta cocina, la que se da en Citra, con las recetas más tradicionales, y bueno, pues es un menú que pretende, lo que propone es un fiel reflejo de algunos de los platos más emblemáticos concebidos hace muchos años aquí en España por los sefardíes, y que hoy siguen siendo la piedra angular de la gastronomía en muchas colonias sefardíes en todo el mundo. Bueno, ¿de qué platos podemos hablar? Pues unos entrantes a base de zanahorias, remolacha, habas, bueno, todo esto típico sefardí. También se ofrece de platos importantes sardinas rellenas con pan de ajo, mero al estilo cocho, pescado cocho muy conocido, albóndigas de pescado, cordero con cuscús, bueno, y postres, pues un montón de postres interesantes, entre los que se encuentran filluelas propuestas de Anita Bensadón, a la que también conocemos perfectamente aquí en Radio Sefarad. Y bueno, simplemente terminar diciendo que hoy concluyen las cuartas jornadas sobre las aljamas judías del Cinca Medio en Zaragoza, y que, bueno, hoy como conclusión va a hablar Andrés Lascorz, el profesor Andrés Lascorz, de la vida interna de las comunidades aragonesas de religión judía, con miembros de la familia Monson, que es precisamente originaria de esa región. Pues muchas gracias, me has dejado con mucha hambre. Te dejo aquí, nos vemos mañana. Me voy ahora al rincón de Igit. Hola, Igit. Hola. ¿De qué vas a hablar? Hoy hablamos de cientos de actores y cantantes de Bujarí que se presentan para casting hace unas semanas y tuvieron un sueño: establecer el primer teatro bujarí en Israel. Se trata de la respuesta bujarí al teatro de Yiddish. El pasado domingo, en presencia de cientos de participantes en el Centro Cultural de Tel Aviv, se puso en escena el primer musical bujarí en Israel. El musical se titula En Bujaria I Was Boy, es decir, en Bujaria yo era rico. Fue representado para la 7ª conferencia anual del Congreso Judío Bujarí, bajo la dirección de Lev Leviev. El director de la obra, actor Jai Davidov, de origen bujarí, fue encargado de escribir el musical basado en las vidas y experiencias de los emigrantes bujaríes en Israel. El musical cuenta la historia de Mullah Jai Abu al-Banat, que emigró con su familia a Israel y luchó con todos sus esfuerzos contra las dificultades y problemas del proceso de absorción, con las diferencias culturales, la lengua y las dificultades sociales y económicas. Su familia estaba compuesta de 7 miembros: él, llamado Jai, su mujer Mazal y sus 5 hijas. Jai, gran creyente, vive vendiendo la paisca o pan bujarí que su esposa Mazal amasa. Pero su problema principal es casar a sus 5 hijas, las muchachas que ya han sido ganadas por la mentalidad israelí y las tentaciones de las calles de la ciudad son fuente de problemas para el padre.
especialmente cuando llega el momento de buscarles novio y las chicas escogen por sí mismas a sus prometidos, algo que en la sociedad bujarí no se hace. Pero bien está lo que bien acaba. Los amigos de Jai se unen para ayudarle y a pagar la hipoteca y sus yernos israelíes, uno de los cuales es un ashkenazí 100%, cosa terrible para los de Bujaria. Les saca de todas las dificultades al final. Oh, bueno, qué interesante este musical. Sí. Tiene un toque al violinista en el tejado, ¿no? Eso de que las chicas terminan eligiendo sí. su propio Novio, marido. sí. Sí. En fin, Irit, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que hablaremos de una pelea entre Ehud Olmert y Amir Peretz, del encuentro entre Meshal y Ahmadinejad, de una encuesta en la BBC, de vandalismo antisemita en Polonia y de la lucha contra el mismo antisemitismo, pero en esta ocasión en el fútbol inglés. Empezamos hablando de esta bronca entre Olmert y Peretz. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, suspendió ayer la reunión del gabinete durante unos minutos tras mantener un agrio enfrentamiento verbal con el titular de defensa y líder laborista Amir Peretz, iniciado por una disputa sobre asuntos sociales. En la reunión del Consejo de Ministros, el primer ministro tenía previsto analizar la situación de miles de funcionarios municipales que llevan meses sin cobrar sus salarios, lo que ha llevado a la principal central sindical, la Histadrut, a amenazar con convocar una huelga general si no se resuelve la crisis. Olmert inició la sesión con unas breves declaraciones y el ministro del Interior, Ronnie Bar-On, hizo un resumen de la situación de los trabajadores de los consejos municipales que no han cobrado aún sus sueldos. Y en ese momento, según informaron los medios de comunicación, Peretz, que fue jefe de la Histadrut y un gran líder sindical, pidió la palabra y Olmert le negó la palabra, aduciendo que no se trataba de un asunto que formara parte de sus responsabilidades. Así que hubo un intercambio de palabras desagradables. De hecho, el primer ministro le dijo al ministro de Defensa: tienes que esperar de forma paciente, las cosas no se hacen aquí según tu propia agenda. Entonces el titular de Defensa respondió: te estás comportando como único gobernante del Estado. Olmert respondió a su vez: no vas a hacer aquí lo que te apetezca, siéntate y permanece en silencio. Como ven, todos esos rumores acerca de que había mar de fondo y que la relación entre Olmert y Peretz no está atravesando los mejores momentos, parece que esta representación de su enfrentamiento lo demuestra. En otro orden de factores, el gobierno israelí anunció ayer que el primer ministro y el presidente palestino Mahmoud Abbas se van a reunir la próxima semana para sostener su segunda cumbre en un mes. Ya se reunieron el 19 de febrero pasado junto a la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, en una reunión que tampoco es que haya traído demasiadas soluciones, pero bueno, sí salieron diciendo que habría posibilidades de más reuniones. Bueno, pues esta siguiente tendrá lugar la semana que viene y la portavoz de Olmert, Miri Eisin, explicó que el encuentro, que aún no tiene lugar ni fecha definida, se va a dedicar a discutir asuntos humanitarios y no de cuestiones centrales del conflicto palestino-israelí. Se calcula que la reunión se va a celebrar antes de que el partido de Fatah y forme un gobierno de unidad nacional con Hamas, cosa que según los analistas podría complicar bastante las relaciones entre palestinos e israelíes. El diario Ma'ariv dijo que Olmert tratará de reforzar su relación con Abbas y para convencerle de que deshaga su alianza con Hamas. Y ya que estamos hablando de Hamas seguimos hablando. A continuación, Dios los cría y ellos se juntan. El líder en el exilio de Hamas, Khaled Mashal, logró ayer extraer el compromiso de las autoridades iraníes para financiar a Hamas, para compensar el bloqueo de los países occidentales. Mashal, que llegó a primera hora de la mañana a Irán, señaló en rueda de prensa junto al ministro de Exteriores iraní, Manoucher Mottaki, que Irán ha estado facilitando ayuda política y financiera a los palestinos, cuyo gobierno se encuentra bloqueado por Occidente desde que Hamas comenzó su mandato en marzo del año pasado. Mottaki, por su parte, señaló a la prensa que Irán continuará financiando a Hamas, pero no ofreció cifras concretas.
Por el momento se sabe que Teherán ha facilitado a Hamás 120 millones de dólares desde que se hicieron en el poder con el Ejecutivo palestino. Los mayores donantes de la Autoridad Palestina, que son los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, como recordarán, han recortado las ayudas después de esta negativa de Hamás a renunciar a la violencia y a reconocer a Israel. Por supuesto, al presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, no les preocupa lo más mínimo la violencia contra Israel ni que no reconozcan a Israel. Durante la rueda de prensa, el líder de Hamás fue cuestionado nuevamente sobre si Hamás va a reconocer a Israel y él contestó reiteradamente que el gobierno palestino insiste en las fronteras del 4 de junio de 1967, la total soberanía palestina y Jerusalén como capital. Esta es exactamente la respuesta que dio. Y bueno, también tenía previsto reunirse con el líder supremo religioso, el ayatolá Ali Khamenei, antes de abandonar el país y regresar a Damasco, que es donde reside. Mientras, en la Franja de Gaza y Cisjordania seguían las reuniones entre los dirigentes de Hamás y Fatah para terminar de limar puntos de acuerdo al que han llegado los dos grupos para conformar un gobierno de unidad nacional. Todavía no parece que hayan conseguido limar todos los desacuerdos. Meshal advirtió, además, en Irán, que su grupo va a continuar la lucha armada contra Israel y va a seguir sin reconocer a Israel. Lo que pasa es que esto son datos que reportó la televisión iraní durante el encuentro del jefe político de Hamás, y dijeron que esto es lo que le había asegurado a Ahmadinejad. En fin, seguimos. Vamos a hablarles a continuación de una encuesta que lo más curioso es los compañeros de viaje. Adivinen cuál es el país menos querido internacionalmente. Israel, Irán y Estados Unidos son los países que tienen peor imagen en el mundo, según una encuesta de la cadena de radiotelevisión británica BBC, en la que fueron entrevistadas más de 28.000 personas en 27 países distintos. En la encuesta se pedía a los entrevistados que valoraran la influencia que tienen en el mundo 12 países: Reino Unido, Canadá, China, Francia, India, Irán, Israel, Japón, Corea del Norte, Rusia, Estados Unidos y Venezuela. El 56% de los encuestados afirmó que Israel tiene una influencia negativa, mientras que el 17% la calificó de positiva. En ese orden, el país más negativo sería Israel, seguido de Irán y después por los Estados Unidos. Sobre Irán, el 54% lo considera negativo, el 18% positivamente. Estados Unidos se encuentra en el tercer lugar del ranking, como les decíamos, con un 51% de repulsa y un 30% de aceptación. Después, Corea del Norte con un 48% que consideran que tiene una influencia positiva y un 19% que piensa que es negativa. Entre los mejores puestos, pues se encuentra Canadá, después Japón y después Francia. El director del estudio y director del programa sobre actitudes políticas de la Universidad de Maryland, Stephen Kuhl, declaró que parece que la gente en todo el mundo ve la forma negativa a los países cuyo perfil está marcado por el poder militar. Sin embargo, los países en el que el poder es utilizado de forma más suave, dijo, como Francia, Japón o los otros países de la Unión Europea, son vistos generalmente de forma más positiva. Bueno, seguramente hay muchas más cosas de fondo en esta encuesta que simplemente si el poder es militar o si ejercen el poder de una manera más abierta o más cerrada. En fin, nosotros seguimos y ahora pasamos a hablarles de antisemitismo. Les hablábamos ayer de las tumbas vandalizadas en Alemania. En esta ocasión le toca a Polonia. Fuentes oficiales informaron ayer de que varios vándalos atacaron un pequeño cementerio judío en el oeste de Polonia, abriendo más de 20 tumbas en el lugar y destruyendo muchas de ellas. Albert Stanowski, representante de la Fundación para la Preservación del Patrimonio Judío en Polonia, explicó que las tumbas, que datan de los siglos XIX y XX, fueron descubiertas el pasado fin de semana en Swidin, localidad cercana a la frontera con Alemania, por un pastor protestante que se encarga de mantener el lugar. Es la tercera vez desde 2003 que el cementerio es atacado, en esta zona que antes de la Segunda Guerra Mundial pertenecía a Alemania. La policía fue informada, pero no hasta la fecha, al cierre de esta edición, no se había detenido a ningún responsable. Sobran comentarios al respecto, así que avanzamos hablando ahora de fútbol, de una manera de luchar contra el antisemitismo en Inglaterra. El club inglés West Ham anunció este martes haber iniciado una investigación sobre cantos racistas y antisemitas entonados por sus aficionados el domingo contra el Tottenham, históricamente el club de la comunidad judía de Londres.
Según The Guardian, aficionados del club del este de Londres cantaron «Prefiero ser pakistaní que ser judío», cuando su equipo iba ganando por 2-0 en un encuentro finalmente perdido por 4-3. Un vídeo de estos cánticos fue enviado al sitio YouTube antes de ser retirado por un miembro cuyo seudónimo es McConey88. Bueno, sí, prefiero ser pakistaní que ser judío tampoco es un canto especialmente antisemita, pero la cuestión, lo preocupante realmente es que este McConey88 está siendo investigado, ya que 88, o sea, el 8 es la letra H del alfabeto y el 88 o el HH es lo que utilizan los neonazis para significar el Heil Hitler. Según explicó el West Ham en un comunicado, están en la vanguardia en la lucha en el fútbol en contra del racismo y no tolerarán comportamientos racistas, llevarán una investigación completa sobre el asunto, dijeron. Suponemos que habrá habido gritos bastante más insultantes que el que les hemos transmitido aquí. Según la Federación Inglesa, van a esperar a que los individuos sean identificados y entonces se decidirán que les prohíban las entradas en los estadios. Y nosotros ahora vamos a dejar esta parte del informativo, vamos a hablar un poquito de cultura con Esther. Hola, Esther. Hola, Masha. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntame qué nos traes hoy. Te cuento, hoy vamos a hablar de libros y de Miss Israel también. Bueno, y empezamos con libros. Se acaba de presentar hace poquito tiempo, ya teníamos ganas de hablar de él, de un libro que trata de la vida de concretamente un periodo de la vida de Alfonso Maeso Huerta. Este hombre falleció hace, aproximadamente 2 meses, casi 2 meses, cuando el libro de sus memorias precisamente estaba en la imprenta. Antes le dio tiempo a dar el visto bueno al trabajo realizado en los últimos años por su sobrino nieto, que es el periodista Ignacio Mata Maeso, que es subdirector de comunicación de Antena 3 Televisión, que se ha convertido en portavoz de su tío a través de este libro, que es un defensor de la libertad, que por lo menos se marchó con la tranquilidad de haber dejado testimonio de las atrocidades sufridas por él y por otros exiliados españoles en el campo de exterminio nazi de Mauthausen. El libro se llama Mauthausen, Memorias de un republicano español en el Holocausto. En su presentación hace ya unos días, Mata dijo que su tío murió con la sensación de que en España no se valoró jamás la labor de estos españoles que sobrevivieron al fascismo más extremo. Dice que solo recibió homenajes en Francia, ninguno en España, donde regresó en el 81, aún con miedo a represalias. Para hablar un poquito de la vida de este hombre, Alfonso Maeso se escapó de casa a los 17 años para alistarse en el bando republicano y luchar contra lo que consideró un alzamiento injusto. El fin de la Guerra Civil Española le hizo poner rumbo a Francia, donde le alcanzó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y como muchos otros españoles se unió a las filas francesas y fue capturado por los nazis y llevado al campo de exterminio alemán de Mauthausen. Ignacio Mata escribe en su primer libro las memorias de su tío en esta situación y relata un testimonio, sincero, bonito, no muy así sentimental, lo que le da credibilidad, pero duro en el que trata un poco los trabajos forzados, cómo construía él mismo el crematorio, cámaras de gas del campo, torturas, incertidumbre, todo lo que fueron 5 años en este campo de concentración. Una historia que es bastante ejemplar de lo que sufrieron muchos otros republicanos españoles. Sí. Yo pude leer alguna de sus presentaciones cómo destacaba también este hombre el sufrimiento de los judíos. Él decía que siempre se sentían muy cercanos porque veían cómo los trataban, y porque decía, incluso es tremendo, porque oía unas declaraciones, decía que hasta se podían sentir afortunados los republicanos españoles. Pero realmente un libro muy importante, y también esto de que nunca haya recibido absolutamente ningún homenaje, y es verdad que hay que recuperar esa figura de esos republicanos españoles que terminaron en los campos. Más cositas. Más cosas. Ahora sí vamos a tratar el tema un poco polémico de Miss Israel de este año, porque se ha retirado del concurso Miss Israel una drusa, es Angelina Fares, una modelo israelí de este origen druso, que ha tenido que retirarse de Miss Israel por presiones de su comunidad, que considera poco decente y honrosa la participación de una de sus jóvenes, de una de sus
jóvenes de la comunidad. Esta chica, que al parecer es guapísima, tiene 18 años y anunció su retirada en un acto público acompañada del líder de la comunidad drusa, el jeque Wafek Tarif, que defendió un poco esta postura de por qué había que guardar un poco la tradición y los valores morales de la comunidad. Y la causa principal es que en las últimas semanas fue amenazada de muerte. Fares la niña se presentó al concurso con el apoyo de sus padres, pero tras conocerse su candidatura, los dirigentes de esta minoría drusa consideraron que violaba las normas de conducta de la comunidad. Los drusos ya sabemos que es una de las minorías religiosas de Israel, y aunque se diferencian de los musulmanes de la fe que profesan, pues sus normas sociales son bastante parecidas, y debido a estas amenazas contra su vida, la joven debió abandonar hace unos días la aldea en la que residía en la región de Galilea, Sayur, a la que ha regresado hoy después de anunciar que se retiraba de la competición de belleza. Y es una pena, porque hasta ahora Israel solo había tenido una Miss que no era de origen judío en el 99, Rania Raslan. Esta era, pues, otra posibilidad. Sí, que había. Y bueno. Pues vaya, oye, ¿cómo está el Rincón Cultural? Ayer Eurovisión, hoy nos traes las Misses, sí. Mañana la OTI, no hay sé. de todo, quién sabe. Sí, pero bueno, nada, una lástima, ¿no?, que se haya tenido que retirar. La verdad es que sí. Y ahora mira, justo que mañana vamos a celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, pues esta noticia no nos encanta, pero bueno. Bueno, pues Esther, muchísimas gracias. A ti, Masha. Y me voy ahora, con tu permiso, al Rincón de Igit. Hola, Igit. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Hablamos de una persona en Francia. Se llama Maurice Arnold y 65 años después todavía tiene pesadillas recordando a los niños que no pudo salvar de la deportación a los campos de exterminio cuando la policía francesa del régimen de Vichy andaba afanosa buscando judíos para deportar al campo de exterminio de Auschwitz. Este bondadoso amigo de Israel de 98 años conserva clara su memoria. Recuerda cómo ayudó a salvar a niños y adultos de la muerte, niños y adultos judíos que no ha vuelto a ver. Arnold es uno de los 75 honorables gentiles que Francia ha honrado en su panteón de hombres ilustres. La que fuera ministra francesa sobreviviente, ella misma de los campos de Auschwitz, Simone Weil, presidente también de la Fundación Holocausto en Francia, ha actuado como maestra de ceremonias en este acto de reconocimiento al ciudadano Arnold, que también ha recibido las felicitaciones del presidente Jacques Chirac. Marie-Louise Blacher, una oficial de la Fundación Francesa Holocausto, se preguntaba por qué se ha tardado tanto en ofrecer al heroico Maurice Arnold este reconocimiento oficial. Según Blacher, 240 franceses honorables y justos que salvaron vidas judías siguen vivos en Francia. Este proceso de reconocimiento y gratitud a los héroes que contribuyeron con su peligroso esfuerzo a salvar vidas judíos comenzó en 1995, cuando el presidente Chirac admitió por primera vez que el gobierno francés de Vichy fue responsable por su colaboración con los nazis de más de 76.000 deportaciones de judíos franceses. Arnold fue citado como salvador de 6 adultos y 4 niños a los que escondió, alimentó y cuidó durante 3 años en su casa de un suburbio de París. Se trataba de judíos que habían logrado huir de sus casas en la sección parisina de Belleville, donde miles de judíos de Europa del Este vivían y trabajaban. Además, ayudó de diferentes maneras a otros muchos con comida y escondites. Y a algunos los conocía vagamente, de haberlos visto por el vecindario. Otros eran amigos y conocidos de familiares y amistades suyas. Arnold formaba parte de una red de gente francesa que ayudó a huir a los judíos
y les proveían refugio temporal. Mientras tanto, uno de los niños que salvó en agosto de 1942 estuvo con él en la ceremonia de reconocimiento a su heroísmo celebrada en el Panteón. Cuando Arnold lo tomó bajo su custodia, el niño Joel Krolik tenía 11 años y vivía con sus padres en el mismo edificio donde Arnold todavía trabaja. El entonces niño y ahora casi anciano Krolik dice: Maurice Arnold salvó mi vida. Gracias a él he vivido otros 66 años. Krolik fue cuidado por Arnold cerca de 3 años y tras la guerra vivió en un orfanato en el que conoció a su mujer. El resto de su familia murió en los campos de concentración. Su hermana pequeña Annette tenía 6 años, su hermano Joseph tenía 3. Recordando que no pudo salvarlos, Arnold llora, inconsolable, y dice: cuando ya iba a recogerlos, la policía francesa llegó antes y se los llevó. No pude hacer nada. Bueno, pues más vale tarde que nunca este reconocimiento por parte del gobierno. Muchas gracias, Irit. Gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Mañana más.